Imagina estar solo, frente a una tormenta de arena en el Sahara, y que lo único entre tú y el infierno sea una Yamaha Super Ténéré. No era solo una moto, era un tanque con alma, una bestia nacida para sobrevivir donde otros se rinden. Esta es la historia de una guerrera del desierto que conquistó el mundo. Corría la gloriosa década de los 80, esa época en la que el París-Dakar no era solo una carrera, era una prueba brutal de supervivencia para motos, pilotos y hasta para el espíritu humano. Mientras las marcas europeas jugaban a ver quién aguantaba más en el infierno del desierto, Yamaha miraba desde Japón y pensó: nosotros no vamos a participar, vamos a arrasar. Inspirada por el éxito rotundo de la XT600Z Ténéré, una monocilíndrica que se había ganado su lugar en la arena a fuerza de fiabilidad y tanques eternos, Yamaha decidió dar el siguiente paso lógico: más cilindros, más potencia, más Dakar. Así nació en 1989 la XT-Z750 Super Ténéré. Y no venía a jugar. Era una trail con esteroides, bicilíndrica en paralelo, refrigerada por líquido, 749 centímetros cúbicos, 70 caballos de fuerza, transmisión por cadena y un chasis doble cuna de acero pensado para aguantar palizas en África y en el apocalipsis. Venía con doble disco delantero, algo que en la época era más digno de superbikes que de una moto para el desierto, y una suspensión de largo recorrido que tragaba piedras, arena y hasta elefantes si te cruzabas con uno. El tanque, por supuesto, era de 26 litros, porque esto no era una moto para ir a comprar el pan. Era una máquina pensada para cruzar África entera sin parar ni a saludar. El diseño era agresivo, con carenado alto, parabrisas, luces dobles y colores que gritaban «Me crié en el Dakar». Pero ojo que no era solo para correr. Yamaha también pensaba en el público civil, ese que soñaba con escaparse a Marruecos los fines de semana o simplemente fardar de tener una dakariana de verdad en la puerta de casa. La Super Ténéré era tan capaz en una duna como en la autopista. Esta moto no solo estaba diseñada para cruzar África, estaba hecha para dominarla, conquistarla y dejar su huella en la arena como una bestia japonesa con sed de aventura. Entre 1991 y 1993, Yamaha lo hizo. Ganó 3 años seguidos el Rally Dakar con la Super Ténéré, modificada para competición. No era la versión de calle, pero compartía la esencia. Bicilíndrico, tanque gigante, fiabilidad inquebrantable y esa postura de «yo cruzo el planeta y tú apenas cruzas tu barrio». Los vencedores fueron Jean-Claude Olivier y su equipo logran la gloria con la XZ-E750T en 1991. En 1992, un tal Stefan Peter Hansel aparece en escena. Ganó ese año y no paró. Y en 1993, Peter Hansel repite victoria. Yamaha queda como la marca a vencer. Un dato curioso es que Peter Hansel ganaría 6 veces el Dakar en moto con Yamaha, convirtiéndose en el más grande de todos los tiempos. Al menos sobre 2 ruedas. Mientras otros rompían motores, Yamaha seguía avanzando. Las motos Yamaha eran famosas porque no se rompían. Mientras Cagiva o BMW sudaban sangre para terminar cada etapa, la Super Ténéré seguía. Aunque le tiraras una bomba, era la combinación perfecta de potencia controlada, autonomía brutal, con tanques de hasta 40 litros en versión Dakar, y una fiabilidad que hacía llorar a los mecánicos, de felicidad. Yamaha no solo ganaba, daba miedo. Si veías una moto azul en el horizonte, sabías que tu día estaba arruinado. Muchos la pronuncian mal. Algunos dicen Ténéré, otros Ténéré, pero su verdadero origen está en África. El Ténéré es una de las zonas más desoladas, infernales y vacías del desierto del Sahara. Un lugar donde ni los camellos quieren pasar. Y Yamaha, en lugar de asustarse, dijo: «Vamos a bautizar nuestra moto con ese nombre. Así la gente ya sabe a qué se enfrenta. Ahora, la parte jugosa. Y el super, bueno, eso vino después». Yamaha ya tenía la XT600Z Ténéré, la hermana menor monocilíndrica que había triunfado en el Dakar. Pero esta nueva versión de 750 centímetros cúbicos era una evolución en esteroides.
más grande, más potente, más equipada. Entonces, en Iwata pensaron, no podemos llamar la Teneré a secas, esto es más. Así nació la XTZ750 Super Teneré, con el Super en negrita, subrayado y en mayúsculas. Era como decir, sí, conoces la Teneré, pero esto es la Teneré después de entrenar con Rocky en Siberia. El nombre fue un guiño claro a su pedigrí dakariano. Yamaha quería dejar claro que esta no era una trail más, era una descendiente directa de las motos que volaban por las dunas a 150 km/h durante 10 horas seguidas. Y además, suena bien. Super Teneré te hace sentir que vas a salir de tu casa y vas a terminar tomando un té con tu moto en el medio del Sahara, aunque solo vayas al supermercado. Mientras BMW sacaba su R100 GS, una moto robusta, seria, con esa pinta germana de te llevo al fin del mundo, pero con orden y método, Yamaha no se quedó quieta. Desde Japón lanzaron su contraataque, la XTZ750 Super Teneré, una moto que no pedía permiso ni perdón, más ligera, más accesible y con un espíritu que no olía a Alpenstrudel, sino a arena caliente y aceite hirviendo en el desierto. La R100 GS era el resultado de la evolución tranquila. Una moto con motor boxer refrigerado por aire, transmisión por cardán, suspensión para lever, muy técnica, muy ingeniera. Ideal para un alemán con GPS, brújula y plan de viaje en una carpeta plástica. Pero Yamaha tenía otro plan. ¿Y si hacemos una moto que aguante lo mismo pero te invite a romper las reglas? Una trail que no piense en carreteras, sino en dunas y en cruzar África sin pestañear. Así se decidieron por la Super Teneré, con motor bicilíndrico en línea de 749 centímetros cúbicos, refrigeración líquida, doble disco delantero, suspensión de largo recorrido y un tanque de 26 litros que te gritaba, tanque lleno, alma vacía, vamos a buscarla al desierto. Mientras la BMW te ofrecía refinamiento y tecnología alemana, la Yamaha te daba garra, músculo y fiabilidad japonesa con cara de pocos amigos. Era como si BMW dijera, esto es lo que necesitas, y Yamaha respondiera, esto es lo que quieres, solo que todavía no lo sabes, porque la Super Teneré no buscaba complacer, buscaba sobrevivir. Mientras la GS te decía, tranquilo, lo tenemos todo bajo control, la Yamaha rugía, agárrate fuerte que esto recién empieza, y lo mejor costaba menos. Y sí, no tenía tanta electrónica ni lujos, pero lo compensaba con algo que muchas motos hoy no tienen, alma de Dakar. La rivalidad estaba servida. Cardán alemán, confiable pero con peso y formalidad. Cadena japonesa, con furia contenida y diseño pensado para el barro, no para los cafés en Múnich. ¿Qué prefieres? ¿Una BMW que parece hecha por ingenieros de relojes suizos? ¿O una Yamaha hecha por tipos que miraban el Dakar mientras comían ramen picante y soñaban con romper dunas? La Super Teneré fue eso, la respuesta japonesa a las maxi trails alemanas, con esteroides, con tierra en los dientes y con la brújula apuntando siempre al infierno del Sahara. Yamaha no hizo una trail para hacer turismo, hizo una moto para contar historias. Porque cuando la civilización se termina y empieza el desierto, no hay lugar para la elegancia, solo para la resistencia. Pasaron los años, el Dakar cambió de continente, las motos empezaron a llenarse de sensores, pantallas TFT, modos de conducción, conectividad Bluetooth, y muchos pensaron que Yamaha había colgado los guantes, que la leyenda de la Super Teneré había quedado enterrada bajo las dunas del pasado. Pero no, hermano. En 2010 Yamaha volvió, y volvió con todo. Lanzaron la XT1200Z Super Teneré, y no era un homenaje, no era una reedición nostálgica, era una declaración de guerra directa a la BMW R1200 GS, que dominaba el mundo trail como si fuera su patio trasero. ¿Quieres una GS? ¿Estás seguro? Porque Yamaha te trae una bestia de 1199 centímetros cúbicos, bicilíndrica en paralelo,
transmisión por cardán, control de tracción, ABS y una robustez que te dan ganas de dejarlo todo y cruzar África en chancletas. Yamaha se puso seria. Motor nuevo, fiabilidad japonesa nivel, te olvidas del mecánico, electrónica justa, la necesaria sin florituras y ese diseño anguloso, macizo con cara de tanque de guerra post-apocalíptico. Mientras BMW te vendía marketing, Yamaha te vendía confianza. Nada de modo Dynamic Pro Ultra Adventure Sport. Aquí era. ¿Quieres cruzar el desierto o no? La XT1200Z venía lista para todo. Cardán reforzado. Suspensiones preparadas para meterle peso y no llorar. Ergonomía pensada para rutas infinitas. Y un motor que no explotaba, ni hacía shows, pero empujaba como un búfalo japonés y no te dejaba tirado ni en Marte. Mientras muchos se preocupaban por el diseño o la electrónica, Yamaha creó una moto que podía cruzar el Sahara sin pestañear. Y era más barata que la GS. Sí, quizá no tenía el glamour bávaro ni tantos gadgets, pero los viajeros de verdad, los que cruzan continentes y duermen en carpas, esos empezaron a mirar de nuevo a Yamaha. Porque la Super Ténéré no busca likes, no se exhibe en Instagram ni se estaciona en cafeterías hipsters. Se carga con bidones, con alforjas llenas de tierra, con mapas doblados a la vieja escuela. Yamaha la diseñó para eso. Una moto para buscar horizontes, no Wi-Fi. Si buscas una trail de larga distancia, ultra confiable y con alma de Dakar, la Super Ténéré sigue siendo top. Buen precio en el mercado de segunda mano. Excelente para viajeros, aventureros y fanáticos de lo clásico con esteroides. Mientras muchos se preocupaban por el diseño o la electrónica, Yamaha creó una moto que podía cruzar el Sahara sin pestañear. La Super Ténéré no busca likes, busca horizontes, porque no nació para posar en redes sociales ni para coleccionar elogios en los foros. Nació para perderse, para empolvarse, para ensuciarse en el barro de lo desconocido. Es una moto que te pide mapas de papel, no aplicaciones, que prefiere el rugido del motor al pitido de un sensor, que no te dice por dónde ir, te deja elegir tu propio camino, aunque esté lleno de piedras, arena o silencio. La Super Ténéré no busca ser la más rápida, la más ligera o la más moderna. Busca ser la más fiel, la que arranca cada mañana aunque hayas dormido al lado de una duna, la que carga tus mochilas, tus sueños, tus errores y tus ganas sin quejarse. Es un recordatorio de que todavía existen máquinas hechas para resistir, no para presumir. Yamaha no diseñó una moto, diseñó una compañera de viaje para aquellos que no necesitan destino. Porque mientras el mundo gira buscando validación digital, hay una moto allá afuera, con polvo en los plásticos y mirada de aventura, esperando que alguien le diga, vamos donde sea, pero vamos. Esa moto se llama Super Ténéré. Y si quieres ver quién le hizo frente en el Dakar, haz clic en este video sobre la Honda Africa Twin y nos vemos ahí.